¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Espero, Doc, buenas tardes. espero que, bueno, que me estén escuchando. Gracias por unirse a estas horas tristes de la tarde, pero les voy a hablar de algo que van a escuchar mucho ahora en oftalmología, que son todos los errores de refracción. Así que espero que déjenme solamente compartirles la pantalla. Me cuentan si es que le ven claro. Espérenme 2 segunditos. ¿Estamos ahí? Sí, me Sí, confirman que Doc, sí. sí se ve. Entonces, bueno, para no hacerles muy larga la tarde, les voy a empezar a hablar de esto. Es bien importante el tema de los errores de refracción porque van a oír mucho de esto durante toda la rotación de oftalmología y bueno, en su vida diaria, más de uno utiliza lentes y es interesante porque es una parte un poco quisquillosa de la parte de oftalmología, pero en eso se basa mucho lo que es la visión del ojo. Entonces les voy a ir comentando de a poco, sobre todo términos que van a escuchar con mucha frecuencia, manejos para que les quede claro un poco el tema de refracción. Esperen que esto no se pasa. Ahí está. Los errores de refracción, finalmente, ¿qué es la refracción? La refracción es la desviación de los rayos de luz al pasar de un objeto a otro. Espérenme un segundo porque no me veo toda la pantalla. Ah, Ahí, espérenme un segundo. Entonces, aquí podemos ver que la refracción lo que hace es desviar los rayos de luz al pasar de un objeto a otro. Entonces, tenemos aquí, como les había comentado, estos lentes que son los lentes del ojo que tenemos la córnea y el cristalino, que son los que desvían o refractan la imagen de los rayos de luz para enfocarlos en la retina, que es la parte del ojo que ve. Funciona como la de fotos. ¿Escuchan bien? Sí. Sí. Em, Sí, Doc. Perfecto. Entonces, esta desviación de las imágenes en el ojo es lo que cambia de acuerdo al tamaño y a las curvaturas que tenemos de los lentes anteriores. Entonces, por ejemplo, en un ojo miope, la imagen se enfoca por delante de la retina y entonces llega distorsionada la imagen atrás. En la hipermetropía, en cambio, la imagen se enfoca por detrás de la retina y esto causa también una distorsión en la imagen. Y en el astigmatismo, pues podemos ver que hay múltiples focos de enfoque en la retina, lo cual también produce distorsión. Entonces, cuando la forma del ojo cambia, cambia la forma en la que las imágenes se enfocan. Depende, como les decía, del tamaño del ojo. Aquí vemos un ojo grande, un ojo pequeño, y pueden causar una visión borrosa. Con respecto a la refracción, ¿qué es la refracción de la luz? Es un fenómeno óptico fundamental con varias características claves. Ahí se produce un cambio en la velocidad y la dirección de la luz. Cuando pasamos, sobre todo, este fenómeno se da cuando se pasa de un medio distinto de densidades, lo que hace que la luz cambie su dirección por lo que cambia también su velocidad. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí cómo el fenómeno descrito a través del paso de la luz a través de un líquido transparente. Entonces la luz pasa de un medio menos denso, que es el aire, a un medio más denso, que es el agua, y entonces, como vemos, la imagen cambia el trayecto, y entonces con eso podemos ayudar a que la imagen se enfoque de otra manera. Y viceversa cuando pasamos igual de un medio menos denso a más denso. Eso es un efecto que ustedes ven, por ejemplo, cuando ven un arco iris. Cuando ven un arco iris hay muchas gotas dispersas de lluvia en el ambiente y estas gotas funcionan como un prisma. La luz golpea o choca contra las gotas de agua y difracta la imagen, que es lo que forma este tipo de imágenes de difractivas como es un arco iris. Este es el principio fundamental de los lentes con los que vamos a corregir el enfoque de la imagen. La idea es cambiarle la trayectoria de la luz para que ésta pueda enfocarse o por delante de la que está según el tipo de refracción o por detrás. Entonces, el principio fundamental de los lentes y también de los prismas, que es
otro tema que veremos cuando veamos estrabismo. La distribución de los errores refractivos varía mucho en la población mundial. Hay algunos factores que hacen que la prevalencia sea mayor en ciertos rangos como en otros. ¿Cuál es el efecto refractivo más frecuente? Es el astigmatismo. Tenemos más o menos un 57,6% de los casos presentan, o sea, que más de la mitad de los pacientes que vienen a la consulta presentan cierto grado de astigmatismo, y esta que provoca, pues provoca una visión distorsionada, tanto a la visión a distancia como a la visión cercana. En cambio, en la miopía, esta se presenta más o menos en un 27 a 35% de los adultos evaluados globalmente. Pero vemos que hay un cambio súper importante en la dispersión mundial, y esto se refiere mucho al uso también, que ya vamos a hablar más adelante, de las pantallas, de la falta de exposición solar. Entonces tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí la diferencia abismal, que en Singapur, por ejemplo, tienen un 53%, en la China un 47%, en Hong Kong tiene 62%, versus zonas como Chile, por ejemplo, que tiene el 17%, Sudáfrica, que tiene el 70%, Irán tiene el 8%, y eso está mucho en relación con el uso de las pantallas. En zonas donde tenemos mayor proyección de luz y menos uso de pantallas, pues la incidencia de la miopía disminuye. Esto se da por fenómenos, cuando estamos mucho tiempo en pantallas, finalmente terminamos obligando al ojo a ponerse en una posición muy extrema, lo cual induce un crecimiento, estimulamos el crecimiento de los ojos prematuros. Es por eso que a los niños se les recomienda que salgan a hacer actividades externas, porque este exceso de exposición a pantallas, y también como pasan metidos en ambientes con poca luz, porque tampoco puedes ver la pantalla correctamente si estás afuera, y entonces esto genera una alteración en el estímulo. Se recomienda hacer en los pacientes que utilizan muchas pantallas pausas compensadoras. Entonces se les dice que hay una regla del 20-20-20. Hay que hacer cada 20 minutos 20 segundos de descanso, enfocando la visión a distancia. Esto relaja los músculos, relaja la visión, y los pacientes con eso evitan esta propensión a generar más miopía, y además a ese cansancio visual tan grande que se produce cuando estamos enfocando tan cerca. La hipermetropía, en cambio, perdónenme, si es que tienen alguna consulta, igual me pueden preguntar, ¿ya? La hipermetropía está relacionada al 20 al 28% de los estudios poblacionales, y está también muy relacionada con el envejecimiento. Realmente todos nacemos hipermétropes con los ojos chiquitos, y entonces esta medida es como más fisiológica. El cerebro logra compensarla hasta cierto punto en el que ya llegamos a ser adultos, se suma con la presbicia, y entonces empeoran drásticamente los pacientes. De repente pierden toda la visión de distancia, no ven de cerca. Entonces una incidencia que va aumentando conforme vamos creciendo por esta razón, porque cada vez vamos disminuyendo la acomodación conforme vayamos creciendo. Y finalmente la presbicia es una pérdida, en cambio, de la elasticidad del cristalino, del zónula de zinc y del cuerpo ciliar, este complejo que les comentaba a ustedes, que lo que hace es cambiar el punto de enfoque para poder leer de cerca. En los niños es súper ágil, en los adolescentes igual, pero conforme vamos creciendo se produce una rigidez natural por un envejecimiento natural de las estructuras, lo que hace que vayamos perdiendo poco a poco esta elasticidad. Y esto aparece a partir de los 40, 45 años. Empieza la dificultad de los pacientes a la visión cercana, tengan o no tengan ninguna medida. Es un cambio, un poco, a los pacientes les produce mucha, o sea, hay pacientes que toda la vida nunca usaron lentes y de repente se les pierde la visión de cerca, y es súper frustrante para los pacientes porque tienen que empezar a utilizar algún tipo de corrección cercana. ¿Qué favorece o qué cambia o modifica estos errores de refracción? Como les decía, mucho tiene que ver también con el tema de las demandas visuales cercanas. Se ha visto que hay una prevalencia de errores refractivos, especialmente en miopía, aumentan cuando tenemos demasiada demanda a la visión de cerca, con tasas superiores al 26% en la población general. Y, por ejemplo, fíjense, en estudiantes de medicina también llega a ser el 60%. Es por eso que, por ejemplo, en países tan desarrollados como la China o como Hong Kong, ellos que tienen mucho uso de dispositivos electrónicos por su alto
uso de todo en tecnología, ellos leen libros, todo está en tecnología desde que son chiquiticos, entonces todo eso va aumentando la incidencia de estos errores refractivos. Em, También tenemos el entorno socioeconómico y eso está más bien en relación a la falta de chequeos oftalmológicos, lo que genera discapacidades visuales por errores no corregidos que en muchos casos se pueden prevenir, pero que no lo han hecho por falta de recursos. Y esto obviamente se da más en comunidades rurales y de escasos recursos y por una herencia genética. Entonces, los antecedentes familiares son un importante predictor estadístico crítico de este tema. Si yo tengo un padre miope y mi mamá es miope, pues muy probablemente voy a heredar el tamaño de sus ojitos que son más grandes y entonces muy probablemente yo también voy a desarrollar una miopía. Entonces, hay familias que ustedes verán que toda la familia utiliza lentes porque tienen esta herencia o esta predisposición genética para también presentar errores refractivos. ¿Qué es lo que producen los errores refractivos? Es una combinación de factores. Entonces, como sabemos, como les decía yo, la parte óptica del ojo está relacionada con el poder que tiene la córnea, que es el lente que tenemos adelante, el poder que tiene el cristalino, que lo vemos claramente con sus inserciones en el músculo ciliar, con el largo axial del ojo. Entonces, si tengo un ojo más grande, es miope; si tengo un ojo más pequeño, tiene hipermetropía. Entonces, el tamaño y la longitud el axial del ojo es muy importante. De hecho, en ciertos países ahora se evalúa mucho para poder hacer los estudios estadísticos cómo va cambiando el largo axial, la longitud axial en los pacientes, en los niños con ecografía para saber cómo van su progresión a una miopía, sobre todo cuando hay, por ejemplo, antecedentes familiares de miopías muy severas. Y también tiene que ver un poco también con la profundidad de la cámara anterior, porque todo esto juega un foco importante en el enfoque de la imagen dentro de la retina. Em, ¿Qué es la hemetropización? Es un proceso fisiológico que tenemos todos, en los que el ojo, como les decía, nace hipermétrope porque el ojo nace pequeño como todo el ser humano. Y entonces, al ser pequeño, el cerebro tiene que, con el pasar del tiempo, ir logrando metropizar o compensar esta presbicia, esta hipermetropía fisiológica, cambiando ciertos factores. Entonces, primero, em, va empezando a aumentar el largo axial, o sea, los ojos van creciendo, va aumentando su largo axial y poco a poco se va disminuyendo. El largo axial, acuérdense que se toma desde, aquí está, desde la cara posterior de la córnea hasta la retina. Ese es el que forma el largo axial del ojo. Entonces, normalmente en un ojo de un recién nacido, el largo axial es de alrededor de 16,5 a 18 milímetros. Es un ojo hipermétrope, es un ojo pequeño. Acuérdense que la vez que hablamos de la charla de cuánto medía un ojo, alrededor de un ojo de un adulto mide 24 milímetros. Entonces, los ojos de los niños son ojos pequeños. ¿Cómo hace el cerebro para compensar esto? ¿O cómo hacen los ojos para compensar esto? Pues el cristalino tiene un alto poder de compensación porque tiene una elasticidad muy, muy importante. Entonces, con esto los pacientes o los niños logran compensar esta medida hipermétrope fisiológica con la que nacemos todos. Esto se inicia en edad temprana, alrededor de los 3 a 4 años, que es la fase de crecimiento más rápido, alcanzando cerca de 23 milímetros. Vemos el cambio drástico que hay aquí en el tamaño de los ojos. A los 3 a 4 años. Es una fase de crecimiento muy rápido en los ojitos. Luego, eso se vuelve volviendo cada vez más lento, se ralentiza significativamente el crecimiento, y el ojo crece ya de forma más coordinada con la córnea y el cristalino, es decir, ya el ojo, después de un cambio drástico en su tamaño, luego se va ajustando para poder llegar a tener ojos hemétropes o sin medidas, va ajustando toda su forma para poder llegar a ojos con una mejor forma. En la edad adulta se estabiliza en la medida estándar del ojo adulto, entonces tenemos ya un ojo que ya no va a cambiar su forma. Como les decía yo, el promedio de tamaño de un ojo estándar es alrededor de 23,5 a 24 milímetros, con un rango de 22 a 24 milímetros.
Estos se consideran ojos emétropes, ojos que no tienen medida, ojos que pueden ver sin lentes tanto de distancia como de cerca y que no tienen ninguna alteración refractiva. Podemos tener medidas bajitas, tenemos tener una miopía de -0,50 que ustedes pueden leer tranquilamente de cerca, entonces son ojos emétropes, ojos que ustedes le toman una agudeza visual y el paciente está viendo correctamente. ¿Qué cambios también se relacionan a esta hemetropización fisiológica? Tenemos primero, como le ven, el tamaño de un ojo de un niño es la córnea es más curva, el cristalino es más curvo también porque están en ojos más pequeños. Conforme el ojo se va estirando, entonces se va aplanando la córnea y se va adelgazando el cristalino porque se va estirando. Entonces, todo eso hace que todo el ojo vaya poco a poco compensando todas sus medidas para llegar a ser un ojo hemétrope de adulto. ¿Qué es la dioptría? Entonces, van a escuchar también que cuando uno prescribe lentes en la consulta o cuando uno hace la manifiesta, que es el probar los lentes en un paciente, pues se usa las dioptrías y de hecho la prescripción en la que hacemos nosotros los lentes se hace con dioptrías. ¿Qué hace esto? Es una idea de que expresa el poder de refracción o la potencia que tiene el lente con el que vamos a corregir al paciente. Se cuantifica la graduación que necesita el paciente. Físicamente, una dioptría equivale al valor inverso de la distancia focal medida en metros. Es decir, yo tengo un lente de una dioptría enfocada, enfoca la luz a 1 metro. Si yo tengo un lente de, por ejemplo, de -3 dioptrías, enfoca la luz a 0,33 metros. Por eso es que han visto que los pacientes miopes que tienen, por ejemplo, dioptrías de -3, no ven nada a distancia y ellos se enfocan porque su punto de enfoque está a 0,33, o sea, está súper cerquita de su cara, su punto de enfoque para poder ver claro con la imagen. Ahora, ¿qué usamos para corregir la medida de los pacientes? Son los lentes. Entonces tenemos lentes divergentes y convergentes. Esto es lo que hacen estos lentes, es cambiar la trayectoria de los rayos que ingresan en el ojo. Dependiendo de lo que necesitemos corregir, pues tenemos lentes em, convergentes que hacen, como su nombre lo indica, que converja la imagen o las diferentes líneas de imagen que llegan a un punto focal. Y los divergentes, en cambio, tienen esta peculiaridad de diverger o de separar las imágenes. Em, Estos lo que hacen es ayudarnos para que el paciente termine enfocando su visión en la retina y podamos tener con una precisión exacta la corrección para que el paciente luego pueda volver a ver claramente. Los lentes convergentes, que son lentes positivos o se llaman biconvexos porque tienen dos convexidades, son lentes que son más gruesos en el centro y más delgados en los bordes. La función principal es unir o converger los rayos de luz que atraviesan hacia un único punto focal. Entonces, entre las imágenes de la luz a través de estos lentes, lo que hacen es enfocarlos y hacen que converjan la imagen ahí. Em, el defecto el defecto que corrigen es para este tipo de lentes se utiliza para corregir tanto la hipermetropía y la presbicia. Es un mecanismo de acción de la hipermetropía. ¿Qué es lo que hace? El globo ocular es demasiado corto o la córnea es demasiado plana, entonces las imágenes terminan, aquí tenemos la retina, aquí tenemos, perdón, la retina y termina enfocándose la imagen por detrás. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos lentes? Perdónenme. ¿Qué es lo que hacen estos lentes? Es doblar la luz para que ésta se enfoque antes. Entonces, si tenemos aquí la retina, lo que hacen estos es tratar de juntar la imagen para que se enfoque antes. Entonces, con eso podemos corregir la imagen. Em, ¿Qué más? Adelantan el punto de enfoque y cae sobre la retina. Estas se prescriben así, +250, +350 son valores positivos. En cambio, los lentes divergentes o negativas o cóncavas, las que hacen estas es diverger, es separar la imagen. Entonces tenemos un ojo de un miope en la que la retina en cambio está delante y la imagen está mucho más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es tratar de separar
las líneas de luz o las imágenes que llegan en el ojo para poder permitir que éstas lleguen a la retina y se logren enfocar, porque normalmente el punto de enfoque llega antes de lo debido, y entonces lo que hacen es separar la imagen para que logre llegar a la retina como tiene que ser. Son más delgadas en el centro, más gruesas en la periferia. Su función es separar o diverger los rayos de luz que la atraviesan. ¿Qué es lo que corrigen? Pues el defecto miópico. ¿Cómo hacen los ojos miopes? Físicamente es más largo de lo normal, entonces la luz de los objetos se enfocan antes o delante de la retina. ¿Y qué es lo que hace este lente? Separar la imagen antes de que ingrese en el ojo para que puedan atravesar el punto de convergencia hacia atrás, para poder llegar con nitidez hacia la retina. Estas se prescriben en valores dióptricos negativos, por ejemplo, -3,25, que es la medida con la que el ejemplo de aquí. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y este de aquí finalmente es del lente cilíndrico, que es el que corrige en cambio el astigmatismo. Ustedes habrán visto unas correcciones de que hacemos en oftalmología o que ustedes hayan recibido como pacientes, que ponemos, por ejemplo, -2, que es la medida esférica con la que corregimos la miopía del paciente, pero además ponemos luego -3 por 180. ¿Qué es esto? Esto corrige el astigmatismo. Estos astigmatismos es un lente cilíndrico que van montados los dos lentes en el mismo lente, los dos sistemas en el mismo lente. Cuando tengo un paciente con astigmatismo, no se corrige con lentes esféricos simples como convergentes o divergentes puros, porque la córnea es de forma irregular. Entonces, la idea es que normalmente la córnea tiene que ser muy esférica, redondita, cilíndrica. En cambio, estos pacientes tienen la forma ovalada, como un balón de fútbol americano, para hacer una comparación. ¿Y qué es lo que genera esto? Que la imagen, en cambio, no se refracte en un solo punto, sino se refracte, por ejemplo, aquí en varios puntos, lo que produce distorsión en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la lente, esta correctiva cilíndrica? Va a juntar las imágenes para poder enfocarlo nuevamente en un punto de luz. Entonces, pueden ser divergentes o convergentes según el tipo de alteración visual que tenga el paciente, si son negativos o positivos, pero solo están enfocados a un eje. Entonces, esto, por ejemplo, nos pasa mucho en los pacientes. Ya van a ver aquí el ejemplo, cómo están aquí en las imágenes, cómo se ven. En lo que se refiere a la miopía, como les decía, la imagen se presenta por delante, entonces converge mucho antes de lo debido y entonces el efecto es que el paciente tenga una muy mala visión a distancia. Y eso se explica fácil. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, miope, que la imagen se refracta o se enfoca antes de la retina, ustedes verán que los pacientes miopes tienden a acercarse a las imágenes. ¿Para qué? Para poder acercar el ojo a la imagen y poder enfocarle el ojo finalmente donde tiene que estar. Entonces, esos son los pacientes, los clásicos pacientes que no ven a distancia. Es 2,5 más común en mujeres y la prevalencia pues aparece a partir de los 6 años, como les decía yo, ya ha pasado el tema de la época de la hipermetropía fisiológica que tenemos. Entonces los ojos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y empiezan a aumentar sus medidas y ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas de visión de los pacientes. Hay que saber que la visión borrosa, los pacientes miópicos no ven bien la visión a distancia, pero ven bien de cerca. Habrán notado también que pacientes que, por ejemplo, ya llega a cierta edad que se suma la presbicia, que también es un tema de dificultad de visión cercana, los miopes no la tienen, sobre todo los miopes bajos, miope de -2. Lo que hace el paciente es levantarse los lentes porque su punto de enfoque es cercano. Ellos ven muy mal la distancia, pero su enfoque cercano se percibe con mucha más claridad. Entonces, ellos a veces sacan los lentes para poder trabajar. O los pacientes de ustedes son miopes no tan altos, porque acuérdense que mientras más alta la miopía, más cercano es el punto de enfoque. Entonces, hay pacientes que leen cuando tienen una miopía muy alta, básicamente con la hoja pegada a la nariz por la cantidad de medida que tiene, pero un miope de -2 se saca los lentes y va a leer tranquilamente sin ningún problema de cerca. Em, entonces, esto está en relación, y esto es importante porque ustedes se fijan que también, como yo les había dicho, no solamente el largo axial está en relación al tamaño del ojo, sino también a la curvatura de la córnea, porque se calcula desde aquí hasta acá el largo axial. Si yo tengo también córneas muy curvas, como por ejemplo pasa en los pacientes que tienen queratocono, que es una alteración de la estructura de la córnea, que hace que las córneas se hagan más curvas, va a aumentar su punto focal de aquí a acá, entonces también van a tener medidas negativas y también van a tener un componente miópico muy importante. Em,
Entonces, como les decía aquí, no solo se toma el largo de la córnea, sino el largo del ojo, sino el largo axial del ojo, sino también con córneas demasiado curvas. Y esto hace que, como les decíamos, la imagen se enfoque por delante de la retina en lugar de hacerlo sobre la retina. Hay grados de miopía y la miopía tiene una cosa interesante, que la miopía puede ser, o sea, de hecho es muy común, muchos pacientes lo tienen. El problema está cuando la miopía es muy alta. Cuando la miopía es leve, estamos hablando de 0,5 a 3 dioptrías, es una miopía leve, muy frecuente. Tenemos la moderada, que ya tenemos que empezar a preocuparnos y hay que tomar en cuenta una cosa importante. La retina, que es el tejido que está por detrás, no es un tejido elástico. Y entonces, mientras más va creciendo el ojo, la retina lo que va haciendo se va adelgazando más que estirándose. Y entonces, qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, esto es una miopía grave o que se llama una miopía magna o ya patológica. Pacientes que tienen más de 6 dioptrías de medidas, es un ojo ya muy grande. Y estos pacientes, miren esta retina. Ustedes pueden ver a través de la retina las estructuras posteriores. Ustedes ven estos vasos gigantes que ya les había comentado que son los vasos de la coroides. Normalmente no se pueden ver, solo se ven los vasos de la retina, pero cuando tengo un tejido tan estirado, tan transparente, pues me permite ver a través. Y son pacientes que tienen alto riesgo de producir rupturas en la retina, desprendimientos de retina. Entonces son pacientes que requieren sí o sí chequeos oftalmológicos. En la cultura actual, pues es mucho más fácil ir a una óptica que me cambien los lentes y es lo que hacen muchas pacientes, pero no se dan cuenta el alto riesgo que tienen al no dilatarse los ojos, al no chequear esa retina, porque si yo encuentro un agujero, puedo prevenir que se haga un desprendimiento de retina y entonces es sumamente importante no chequeos de óptica, sino chequeos oftalmológicos. Hay que ver los ojitos, hay que dilatar las pupilas de los pacientes porque nos podemos encontrar con cosas importantes o sorpresas. ¿Qué usamos para corregir la miopía? Pues usamos lentes graduados de acuerdo a la medida del paciente. Entonces el paciente tiene -2, pues le mandamos sus lentes de -2. Los lentes de contacto también son una buena ayuda. Tienen la ventaja de que el paciente le permiten mucha más comodidad en su accionar. Tiene un campo visual más alto porque no tenemos el limitante que tienen los marcos de los lentes. El problema grande con los lentes de contacto es que no se pueden usar ni todo el día ni todos los días. El abuso del uso de los lentes de contacto terminan provocando cambios importantes en la superficie del ojo, nos aumentan el riesgo de resequedad, peor en un ambiente tan seco como el de Quito, de alergias, produce como una sensación de un cuerpo extraño. Entonces, el lente de contacto es un buen aliado para nosotros siempre y cuando no haya un abuso de lente, de uso de lente. Con respecto a la cirugía refractiva, también es una cirugía en la que tenemos el ácido pereca, que son cirugías en las que cambiamos, básicamente, tallamos un nuevo lente sobre la córnea, cambiamos la curvatura de la córnea para con eso compensar medidas. Esto se puede hacer en medidas no tan altas, porque tampoco podemos darle mucho láser a la córnea. La córnea al darle láser se adelgaza y no podemos dejar córneas muy delgadas porque van a terminar deformándose, pero es una opción bastante válida y muchos pacientes lo hacen y les da una calidad de vida muy buena porque dejan de utilizar lentes por mucho tiempo. Y los lentes intraoculares, pues son lentes que reemplazan el cristalino o hay otros lentes nuevos que van por delante del cristalino, que son una alternativa para pacientes con gradaciones extremadamente altas o córneas muy delgadas que no se pueden someter a cirugía refractiva. Entonces es una opción para que los pacientes puedan compensar esta medida tan alta que tiene. Luego tenemos en cambio la hipermetropía. La hipermetropía es el objeto que se enfoca por detrás de la retina, entonces aquí es como que se pasa la imagen y entonces la imagen llega muy distorsionada también con estos pacientes. Es habitual en los niños, como les decía, y la hipermetropía fisiológica, pero persiste en el 50% de los adultos. Muchos no requieren corrección porque el ojo logra compensar esta medida. Si yo tengo una hipermetropía de +1, probablemente nunca requiera corrección para la distancia hasta los 45 años que mi acomodación del cristalino se vuelve cada vez más lenta y ahí recién los pacientes empiezan a notar esta deficiencia visual. Entonces, como les decía, el ojo es más curvo o tiene córneas más planas. Entonces, tengo también igual aquí, como les decía, igual la misma distancia desde la cara posterior de la córnea hasta a la retina, determina el largo axial.
Si tengo una córnea muy curva, es más grande el largo. Si tengo una córnea más plana, es mucho menos el largo axial. Entonces, de esto depende mucho también el resultado final, que es la hipermetropía. Entonces, los pacientes lo que hacen es que tengan bastante o cierta visión clara para lejos, pero para cerca la visión es muy mal. Ahí es donde viene el problema, que los pacientes no logran ver de cerca. Esta es la medida que más produce ambliopía o ojo vago, que ya vamos a ver más adelante qué es. ¿Por qué? Porque un niño finalmente su mayor visión de estímulo es la visión cercana. Ustedes verán que toda su visión de ellos están viendo sus juguetitos, sus cosas, ellos no van a leer a distancia. Entonces, un niño hipermétrope muy alto tiene un alto riesgo de generar ambliopía o ojo vago por esa falta de estímulo de visión, porque no ven claro. Entre las opciones de corrección que tenemos, igual tenemos los lentes convergentes que se añaden para poder enfocar la imagen por delante de la retina, acercarla a la retina para que se vea más claro. También tenemos lentes de contacto, igual las mismas indicaciones, pues el paciente no tiene que abusar del tiempo, ni las horas, ni los días de uso. También se puede modificar la curvatura de la córnea para aumentar su curvatura. Se trabaja en la periferia para que sea una córnea más curva y con eso poder compensar esta medida. Y se pueden corregir dioptrías bajas o moderadas. No se pueden corregir grados de hipermetropía muy altos por el tipo de láser que se da en la córnea. Y también se pueden utilizar lentes intraoculares, igual, exactamente igual, cuando no es viable la cirugía láser. Es los mismos criterios para el tema de la cirugía de los pacientes miopes altos. Tenemos aquí finalmente las tres errores refractivos que están en relación con la forma o el tamaño del ojo, que es el astigmatismo. En este no existe un punto focal porque lastimosamente la córnea, al ser ovalada, emite muchos puntos focales y entonces llega la visión distorsionada en la córnea. Esto afecta tanto la visión a objetos cercanos como distantes, deforma las siluetas y también, por ejemplo, que los pacientes se quejan mucho esta distorsión o este glero, estos destellos de visiones que no son puntuales, entonces ven las luces como todas distorsionadas en la noche. Entonces también da una muy mala calidad visual tanto para distancia como para cerca, depende del grado que tenga el paciente. Entonces, es diferente la prescripción, como les decía, porque esto se ajusta a un eje, es decir, yo puedo tener la córnea a 90 grados que sea más ovalada. Entonces, mi corrección va a ser, por decirles, tiene el paciente -2 de miopía, entonces pongo -2 de miopía y tiene de corrección de astigmatismo, tiene -2 de astigmatismo, porque a este eje el paciente logra corregir y mejorar su visión, entonces -2 de astigmatismo, ya que eje está a 90 grados. Entonces es bien importante porque este no, es que no es un lente que puede ir a cualquier graduación. Entonces, si el paciente tiene en cambio a 180 grados, esta distorsión se coloca a 180 grados o a 30 grados, lo que sea que tenga el paciente. Entonces, la corrección se hace de acuerdo no solo a la corrección, sino también al eje del paciente. Y es como se hace una prescripción completa. Pueden haber astigmatismos miópicos que generen visión borrosa para distancia y astigmatismos hipermetrópicos que son los más raros, que sobre todo para lo que es el enfoque cercano. Pero se tiene que corregir de acuerdo a toda la medida del paciente, porque no sirve nada si yo no corrijo el astigmatismo de un paciente, si solo le mando la medida de la miopía. Hay que corregir todo para que tenga una muy buena calidad visual. La presbicia, en cambio, ya no está en relación al tamaño del ojo, ni a la forma, ni a la curvatura de la córnea, ni esta está más bien en relación a el tema de la falta de elasticidad de los tejidos dentro del ojo. Y eso, pues que esto, la presbicia es un cambio fisiológico que nos pasa a todos, que es una pérdida gradual, progresiva de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos. Entonces es importante que es una parte natural del envejecimiento, es una medida que causa mucha frustración en los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes, muchos durante toda su vida nunca usaron lentes y de repente ya no pueden leer el teléfono, ya no pueden coser, ya no pueden leer las cajas de las medicaciones, ya no pueden leer nada de cerca. Entonces,
Es una queja o es una consulta muy frecuente para nosotros. Afecta a los pacientes de entre 40 y 45 años. Esto, en cambio, ocurre, como les decía, por un cambio estructural interno. Entonces, aquí la idea de la presbicia es que el paciente tiene el mismo efecto. Al volverse el ojo, al quitarse el poder de enfoque del cristalino, por esta rigidez que se produce en todo este complejo del músculo ciliar con el cristalino y las fibras de zinc, entonces el paciente ya no puede enfocar la imagen donde enfocaba y entonces enfoca como un paciente de presbicia por detrás de la imagen. ¿Qué hace eso? Una muy mala visión cercana. Em, entonces, lo que pierde el paciente es la famosa acomodación, porque cada vez el cristalino se hace más duro porque se va haciendo cataratoso, se va llenando de proteínas, se va haciendo cada vez más rígido e inflexible. Entonces, el paciente ya no permite que este lente se encurve para poder leer de cerca y entonces el paciente va perdiendo esta capacidad, pero es importante hacerles entender a los pacientes que no es una enfermedad, sino es un cambio fisiológico que nos va a pasar a todos. Solamente los miopes son los que no sienten, como les decía, esto porque se sacan los lentes y logran leer de cerca. Entonces, el típico paciente que se llama el síndrome de los brazos largos, entonces tiene que empezar a alejar el teléfono, los textos, porque ya no puede leer tan cerca. Entonces, claro, ya se vuelve antinatura poder leer, tenemos que alejar mucho las cosas. em, no pueden leer letras pequeñas o hacer, por ejemplo, enhebrar una aguja o cosas que requieran mucha precisión acerca a distancias cortas porque el paciente no logra enfocar. Produce fatiga visual, dolor de cabeza. Si estoy leyendo un libro, ya me canso. Estoy leyendo un rato, no logro enfocar de cerca. Sensación de pesadez, ardor o cefalea frontal. ¿Y qué es lo que pasa con este paciente? Pues hay pacientes que cuando al comienzo empezamos con este problema, pues ¿qué es lo que hacen? Prenden la luz del teléfono y con eso enfocan y logran leer o prenden la luz de su velador. Con eso logran cerrar un poco también la pupila y logran enfocar un poquito mejor. Pero esto va a ser una ayuda temporal porque luego van a requerir prescripción dependiendo de la medida. Tomen en cuenta que, por ejemplo, los hipermétropes que tienen medidas positivas, si se les suma más medidas positivas que tiene la presbicia, son los que primero van a notar el problema. Son pacientes que a los 39, 40 años ya no leen nada de cerca. Los miopes, entonces yo tengo un miope de -1 que a veces ve de distancia bastante bien. Él, en cambio, es una medida negativa que se contrapone en la medida positiva. Son pacientes que van a requerir lentes probablemente no a los 40, sino a los 50 años. Entonces, todos estos factores hacen que cada paciente tenga una corrección distinta. También depende mucho de la acomodación. Hay pacientes que tienen una acomodación terrible, o sea, hay pacientes que, por ejemplo, vienen a la consulta con -0,50 y ven borroso de distancia. Hay pacientes que con 1,50 logran leer sin problema. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Tienen una muy buena acomodación. Eso también influye para que sus molestias o sus síntomas de la presbicia se posterguen más y logren usar lentes un poco más tardíamente. Para esos lentes necesitamos otro tipo de corrección. Tenemos varios tipos de corrección, igual son lentes convergentes, positivos, que enfocan la imagen, adelantan la imagen para que no se pase por detrás de la retina. Y entonces se dividen en lentes. Tenemos los lentes, las gafas normales de lectura, las que ustedes pueden comprar en la farmacia. No tienen ninguna restricción, no les van a causar daño al paciente. Si yo no tengo medidas o tengo unas medidas de 0,25, me voy y me compro un lente de +2 y tengo 50 años y con eso ya puedo leer de cerca. Entonces la corrección de la presbicia se da mucho de acuerdo a la edad del paciente. Se coloca más o menos según las tablas. Es +1 a los 40, +2 a los 50, +3 a los 60. Y de ahí van las edades intermedias. Entonces tengo 55 años, tengo +2, 50. Entonces voy y compro en la farmacia +2, 50, con eso leo de cerca, perfecto. Entonces por eso es que conseguimos tan fácilmente estos lentes para poder enfocar que sí le ayudan al paciente, no le van a causar ningún daño. Ahora, si es que yo tengo medidas, astigmatismos altos, no me van a servir porque tengo que compensar toda la medida a distancia primero para poder leer bien de cerca. Si yo me invento, tengo 3 de astigmatismo, pues no voy a leer claro si no me pongo un lente que tenga también la corrección del astigmatismo, que son lentes ya prescritos. Pero estos se pueden hacer gafas de lectura, como les decía, con la medida de basal o con tu medida, pero es un lente que solo permite el enfoque cercano.
Luego tenemos este lente que es el bifocal, que se utilizaban mucho antes nuestros abuelitos, que tenían este lente que tenía esta como lupa aquí en la parte de abajo. Se ha dejado mucho de utilizar, primero por la parte estética, porque se nota mucho el tema de que el paciente ya está en edades grandes. em, y segundo, que este lente no le permite a uno ver la computadora. Si ustedes se fijan, la medida de distancia está a 6 metros con la que vemos aquí en la parte de acá arriba. Y en la parte de acá abajo tenemos un lente que nos va a permitir enfocar a 30 centímetros, que es la corrección normal para la visión cercana. Pero la computadora no está ni lejos ni cerca, normalmente está en visiones intermedias. Entonces, si yo uso este lente bifocal para poder usar en la computadora, ¿qué me toca? Con la parte de lectura es acercarme mucho y eso produce muchos problemas en la espalda, entonces, y en el cuello, entonces no se recomienda para eso. Ya yo prescribo muy poquito, gente que ha usado toda la vida, abuelitas que no usan la computadora, gente a veces también porque es un lente más barato, pero realmente no es un lente que funcionalmente le sirva. Si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina, me va a ir mal con este lente. Para este tipo de lente tenemos este que es el progresivo, que es un lente multifocal que tiene visión de distancia en la parte de arriba, visión intermedia en la parte de aquí y visión cercana. Esto no se nota porque esto simplemente es de cómo está diseñado el lente, pero aquí no se ven los cambios visuales, entonces el paciente no tiene, estéticamente parece un lente monofocal, o sea, un lente, cualquier tipo de lente, no se nota que es un lente progresivo, pero le permite al paciente leer la computadora. Es un lente que sirve mucho más a los pacientes, sobre todo a la gente joven que trabaja. Tenemos también lentes de contacto multifocales. Es un lente que tiene multifocalidad en en el lente de contacto tiene como unos halos que permiten que usted pueda leer de cerca y de lejos. No es tan fácil de adaptar, no todos los pacientes funcionan, pero es una opción también. Es un lente que hay que saber adaptar bien. Y tenemos la monovisión. También van a escuchar este término de monovisión. ¿Qué significa la monovisión? La monovisión significa que un paciente utiliza un lente para visión, un ojo para visión cercana y el otro ojo para distancia. Es decir, hay pacientes que nacen así, que tienen en el un ojo -1,50 en miopía, con ese ojo no pueden ver a distancia, pero con ese ojo pueden leer bien de cerca, y que en el otro ojo tienen -0,25. Entonces ese ojo puede ver bien a distancia, pero con ese ojo no pueden leer de cerca. Entonces, hay pacientes que nacen así y que por eso nunca utilizan un lente ni para lejos ni para cerca porque logran hacerlo. El gran problema con esto es hacer esto a los pacientes. Es decir, un paciente que nunca ha tenido esta monovisión, al ponerle una corrección solamente para distancia en un ojo y dejar el otro para cerca, el paciente pierde su visión binocular. La binocularidad es la fusión de las dos imágenes. Eso nos permite ver en profundidad, nos permite ver en 3D. Entonces, estos pacientes obviamente no tienen una buena binocularidad, pero están acostumbrados a trabajar así y funciona. No siempre funciona hacer esto o provocar esto en los pacientes. A veces se prueba poniendo, por ejemplo, un lente de contacto en el ojo menos dominante para ver cómo se siente el paciente, pero es un cambio que no es tan fácil de adaptar, pero mucha gente que nació con esto lo logra y pasan tranquilos y nunca utilizan lentes. Otros términos relacionados que van a escuchar con respecto a oftalmología es, por ejemplo, la famosa ambliopía o ojo vago. Y esto es bien importante porque yo veo un montón de pacientes que dicen, yo tengo ojo vago y no tienen ojo vago. Tienen diferencia de medida entre un ojo y otro, que no es lo mismo. El ojo vago es un ojo perezoso o un ojo que no tuvo un desarrollo visual adecuado durante la infancia. Por eso es tan importante que ustedes insistan en su consulta diaria, insistan en la rural, ahora que van a tener la oportunidad cuando lleguen a esa época, en pacientes de su familia, que todos los niños necesitan hacerse chequeos visuales anuales. Y esto tiene una razón de ser. Si yo tengo un ojo, los bobos no les van a decir, yo veo borroso primero. Se van a dar cuenta si es que los dos ojos no ven bien. Si tengo un huevo que tiene las medidas altísimas, pues van a ver que se tropieza o que se cae. Pero si un huevo tiene un ojo sin medida y el otro ojo tiene medida alta, entonces el paciente ve porque con su ojo que ve logra enfocar y a él no le importa nada más. ¿Y qué es lo que pasa? Eso que el ojo que no ve, el cerebro no le estimula. Es como que decide apagarle o ignorarle. Y esto es un cambio cerebral, no es un cambio del ojo. Es decir, el ojo es un ojo normal con medida. Y entonces, si yo no le corregía al paciente a tiempo, es un paciente que nunca va a lograr utilizar ese ojo porque el cerebro decidió
apagar o decidió ignorarle. Y es lo que forma el ojo vago. Entonces, ya cuando tengo más grande y yo le pongo lente de contacto, no corrige. Le puedo poner cirugía refractiva, ya no corrige porque el cerebro nunca va a utilizar ese ojo. ¿Cuáles son las causas principales para que se produzca el famoso ojo vago o la ambliopía? La más común es la refractaria. Entonces el paciente tiene una medida muy alta en un ojo y una medida muy bajita en el otro. Entonces el cerebro decide ignorar el ojo con el que no ve. Entonces yo tengo un ojo que no logro enfocar. ¿Qué hace el cerebro? Entonces no utilizo ese ojo, me quedo con el ojo bueno. Y entonces esto es lo que produce este ojo vago del ojo que tiene la medida alta. Es más complicado cuando tenemos unilateral. A veces, por ejemplo, tengo pacientes que tienen los dos ojos con medidas altas. Estos pacientes normalmente cuando uno les pone lentes logran aprender a utilizar mucho más rápido que cuando un paciente tiene demasiada medida en un ojo y con nada en el otro porque ese cerebro ya decidió suprimir el ojo y es mucho más complejo el volver a estimular un ojito que ya no ve. Tenemos también la ambliopía estrábica o relacionada a estrabismo. Esto sobre todo se produce porque el ojo no está enfocado. Entonces tengo un ojo que mira al frente y el otro ojo que mira a un lado. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro va a usar el ojo que está utilizando al frente. Porque claro, si tengo una imagen al frente y otra a un lado, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver doble. Entonces el cerebro, como es tan inteligente, ¿qué es lo que hace? Suprime la imagen del ojo que está desviado. Y entonces con eso el ojito no se utiliza y entonces también produce ambliopía. Hay que recordar también que cuando un ojito no ve, el cerebro automáticamente le desvía. Entonces, si yo tengo un ojo con estrabismo y no corrijo a tiempo, de lo que va a hacer el cerebro es cada vez desviarle más y no utilizar. Y luego muchas veces se hacen solo cirugías estéticas para volver a poner los ojos para que se vean bien, pero tengo un ojo que no ve y que el cerebro vuelve otra vez a desviarlo con el pasar de los años. Entonces, hay que a veces requieren varias cirugías. Esas son cirugías solo estéticas. Entonces, un paciente con estrabismos permanentes, o sea, que están todo el tiempo desviado el ojo, necesita cirugía temprana para evitar que el ojo deje de utilizar ese ojo y termina generando un ojo vago, que les decía que es ya físicamente irreversible en el adulto. También por deprivación, estos están relacionados con alteraciones del paciente. Tengo un paciente con una catarata congénita en un solo ojo. Requiere cirugía urgente porque si no ese ojo nunca va a ver. O tiene un párpado caído que está cubriendo el eje pupilar. El paciente no utiliza el ojo, necesita cirugía urgente porque es la única forma que podemos volver a estimular el ojo. Entonces es súper importante ustedes cuando vean en su consulta diaria, en los subcentros de salud, en la rural, un guagua que tiene que le hacen el fondo de ojo o el reflejo y le ven una mancha blanca, requiere corrección urgente. Y si tiene el párpado caído, ya no le logran, cuando hacen el reflejo, ven que el reflejo aparece en una pupila y no aparece en la otra, requiere corrección urgente porque van a tener un paciente que nunca más va a poder ver con el ojo si no se hace una corrección temprana. Entonces aquí tenemos un factor importante o crítico que es el tiempo. Tenemos una ventana muy corta para poder hacer esta estimulación. El desarrollo visual es un sistema visual que el cerebro desarrolla desde el nacimiento hasta aproximadamente 7 u 8 años de edad. Hemos visto que hay pacientes más grandes que logramos mejorarles peleando, poniéndoles parches, porque ¿qué es lo que hacemos? Es bloquear el ojo bueno para que el cerebro empiece a utilizar el ojo malo. Pero a veces es ya muy complicado. Si tenemos, yo a veces con los pacientes, llega un paciente de 10 años que nunca utilizó lentes y que tiene este ojo vago, pruebo. Le pongo un parche, le pongo los lentes y empezamos a probar. Pero si no hay una respuesta después de varios meses, es un paciente que nunca va a lograr recuperar esa visión de ese ojo. Entonces es muy importante que eduquen también a los pacientes porque es supremamente importante no solo ir al pediatra, sino también ir al oftalmólogo, ir al otorrino, y ver cómo está la audición de los pacientes que tienen exactamente el mismo problema cuando no corrigen. Entonces es muy importante la atención de prevención, la atención primaria para poder evitarnos estas alteraciones a largo plazo. Por ejemplo, miren aquí, ustedes con un simple, cualquier lupa, cualquier linterna con la del teléfono, le ponen al ojo aquí, ustedes ven el reflejo pupilar en este paciente y aquí no se ve, este ojo está tapado, está bloqueado su pupila, entonces cero imagen en el ojo, es un ojo que se va a terminar haciendo ambliopia, que requiere una corrección urgente de esta caída del párpado, esta tosis palpebral. Em, Como les decía, se tiene que tratar antes de que termine este periodo de plasticidad cerebral. Luego se vuelve irreversible en la edad adulta y es una discapacidad visual permanente. Es una pena que tengamos muchos pacientes, sobre todo a nivel eh, eh, eh,
de bajos recursos que tienen ya esta discapacidad visual permanente porque nadie les diagnosticó a tiempo el tema. Entonces, es tan fácil tomar la agudeza visual de los pacientes. Si ustedes van a un subcentro, consígase una cartilla de toma de agudeza visual y es tan fácil porque ustedes con eso simplemente van a poder ver si el paciente ve o no ve. Y así usted ve, vaya con Dios y pasa, no pasa nada. Pero si el paciente tiene una alteración visual, en ustedes está poder referir para poder corregir esto y tener un pronóstico mejor con los pacientes. La idea del tratamiento es buscar obligar al cerebro a utilizar el ojo que no está utilizando para reactivar sus conexiones neuronales. Tenemos que corregir, obviamente, cuando son solamente refractivas, pues corregir la medida que tenga el paciente, corregir si es que hay una alteración estructural como el estrabismo, la tosis, la catarata. Y se utiliza mucho el parche. El parche lo que hace es parchar el ojo bueno durante varias horas al día para obligar al cerebro a utilizar y desarrollar la vía visual del ojo que no ve. También hay pacientes que son muy malos pacientes, que no se colocan los parches. Obviamente uno tiene que entender que esto es una cosa, con los niños hay que tener mucho cuidado porque el bullying que tienen ellos es cosa seria. Entonces a veces les ponen el que es el pirata y no sé qué, entonces no se ponen el parche ni muertos en el colegio. ¿Qué es lo que hacemos también? Podemos utilizar la atropina en gotas. La atropina lo que hace es producir al suprimir la acomodación porque paraliza a los músculos de la acomodación durante 15 días. Entonces, con una gota de atropina ustedes pueden paralizar completamente la visión, sobre todo para cerca del ojo bueno. Entonces, con eso le obligamos al cerebro que utilice el otro ojo. Esto es una medida extrema que se utiliza sobre todo en malos pacientes o malos papás que no cumplen el tratamiento. Como les digo, dado que el límite que tienen que para usarlo es muy cortito. Y finalmente les voy a hablar del último término que espero que no se hayan cansado mucho de la charla, que es la anisometropía, que es lo que se llama esta diferencia alta entre la visión de un ojo y otro mayor a 2 dioptrías. Entonces, el cerebro recibe imágenes de diferentes tamaños y diferente nitidez y le resulta muy complicado fusionar las imágenes otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El cerebro tiene una imagen derecha y una imagen izquierda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es juntar las imágenes. Pero si tengo una imagen de un ojo con +3 y el otro tiene -5, entonces tiene dos imágenes totalmente disparejas y al cerebro le cuesta muchísimo juntar estas imágenes. Entonces, esto es lo que genera la anisometropía. Claro, si se corrige esto a tiempo, como les decía, podemos evitarnos las famosas ambliopías, pero es un término también. Entonces, muchos pacientes no tienen ambliopía, tienen anisometropía, tienen un ojo miope de -2 y un ojo sin medida. Entonces, hay que corregir esto para que el ojo de -2 vea bien y el otro ojo compense. Normalmente esto se puede, esta diferencia de prescripción de un ojo y otro, mientras más chiquitos son, es mucho más fácil. Yo tengo una guagua que tiene -9 de miopía en un ojo y tiene nada en el otro ojo, tiene cero, es de métrope en el otro ojo. Esta guagua nunca se ha quejado de ninguna alteración y ella es perfecta y ve bien con los dos ojos, 20/20, sus ojos alineados, perfectos. Si eso ya a mí se me ocurre darle a un paciente adulto, el paciente no va a poder ni caminar con el lente porque no logra juntar las imágenes, porque está una imagen demasiado distante de la otra, porque son dos puntos focales demasiado distantes, como que tuviera dos ojos de dos personas distintas. Entonces tenemos esta anisometropía, la simple, que es un ojo que es completamente normal, hemétrope, y el otro presenta un error refractivo, como les decía, miopía o hipermetropía. La compuesta, los dos tienen el mismo defecto. Entonces, por ejemplo, uno tiene -1 y el otro tiene -5. Entonces son medidas iguales, pero una más alta que la otra. Y la mixta, en la que tenemos un ojo miope y un ojo hipermétrope, son los más difíciles de sumar, porque si tengo -5 y +2, para llegar de -5 a +2 tengo que pasar 7, o sea, de negativo a positivo 5 y de ahí para pasarme el positivo más, 2 más. Entonces son 7 dioptrías de diferencia. Entonces un paciente que le cuesta mucho, mucho acostumbrarse a utilizar un lente. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta anisometropía? Pues el ojo vago, que les decía que es una complicación muy grave en niños, porque el cerebro suprime la señal con mayor graduación para evitar ver borroso y detiene el desarrollo visual de forma permanente si no se corrige a tiempo. Y la anisaikonia, que es otro término que también apréndase, que es la diferencia en cambio de tamaño en las imágenes. Claro, tengo un ojo
ustedes se ponen algún rato a jugar con lentes y si tienen ustedes lentes, van a ver que los, las, los pacientes miopes, ustedes se ponen el lente y van a ver todo chiquitico. Los pacientes hipermétropes es como ponerse una lupa, ustedes van a ver todo agrandado. Entonces, si tienen mucha diferencia entre un ojo y otro, hay también diferencia en el tamaño que se perciben las imágenes. Entonces, cuando esto es muy alto, el cerebro le cuesta fusionar una imagen chiquitica con una imagen grande, lo que causa mareos y fatiga. Y también se pierde esto de la estereopsis, que es el tema de la fusión de las imágenes para poder ver en tercera dimensión o con profundidad. Porque claro, las imágenes, por eso es que los pacientes estos que tienen tanta diferencia les cuesta mucho caminar, por ejemplo, con los lentes, porque están a diferentes puntos las cosas, entonces les cuesta mucho el enfoque, pierden esta visión de tercera dimensión y la capacidad para calcular correctamente distancias y profundidades. Hay pacientes que tienen estas medidas de toda la vida, nunca se han dado cuenta y se viven chocando, por ejemplo, porque no pueden calcular a qué distancia está el retrovisor, a la pared, el carro de atrás. Entonces, a veces, y tengo muchos pacientes que han pasado toda su vida así, sin hacerse chequear con un oftalmólogo y tienen unas diferencias demasiado altas, lo que provoca una muy mala visión en profundidad, que también es una cosa importante. ¿Qué son las soluciones? Pues si es que el paciente tolera y no se marea con los lentes, pues se pueden utilizar lentes convencionales, como les decía, hasta 3 dioptrías. Normalmente un adulto tolera este problema sin producir problema. En los niños el cerebro aprende tan fácil o se adapta tan fácil que los guaguas aceptan muchísima más diferencia, pero en los adultos sí hay que tener mucho más cuidado con la prescripción. Los lentes de contacto son una muy buena elección porque este lente está pegado al ojo, pegado a la córnea, entonces se elimina esta distorsión de la imagen y al cerebro le va a costar mucho menos problemas fusionar las imágenes. A veces tenemos pacientes que tienen 5 dioptrías y nada en el ojo, entonces pone 5 dioptrías en en el ojo que tiene la medida con lente de contacto y el paciente se va a adaptar mucho más fácil. Y la cirugía refractiva o colocar un lente intraocular, pues se corrige el ojo que tiene la mayor aberración para poder corregir y que pueda tener ya unas imágenes mucho más similares y más fáciles para poder ver. ¿Ok? Eso es lo que le quería compartir de todo lo que es la refracción. Cuéntenme en preguntas, consulta, todo lo que estoy, todo oídos. Cuénteme. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doc, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Hay algunos de estos que pueden coexistir, ¿verdad? Pero algunos, como por ejemplo la miopía y la hipermetropía, como por anatomía, no podrían coexistir, ¿verdad? O sea, Correcto. ya. Correcto, o sea, no puedes tener un ojo grande, chiquito. O sea, si tienes un paciente, no es lo mismo como la hipermetropía, por ejemplo, que la presbicia. Eso sí puede coexistir la miopía con la presbicia, o sea, medidas positivas y negativas, pero no puedes tener un ojo grande y chiquito. O sea, o es grande o chiquito, y entonces tienes o eres hipermétrope o eres miope. Igual yo tengo una pregunta justo ahorita que acabo de decir esto, porque yo estoy diagnosticado con las dos, con hipermetropía y con miopía, uno en cada ojo, adicional del astigmatismo. Esa es otra cosa, puedes tener mezcla. A ver. La prescripción de la medida o la escritura de la medida depende de eso es un poco más complejo la parte de óptica en oftalmología, pero puedes tener, por ejemplo, puedes tener -2 de miopía con +3 de astigmatismo. Es un astigmatismo hipermetrópico, es la forma, tu córnea en ese caso es plana con un ojo grande, o sea, y es plana en un eje. Entonces se pueden mezclar las medidas, pero siempre y cuando sean, o sea, el componente del astigmatismo con el componente de la miopía. Entonces, si pasa eso, que tienes un ojo que es más grande, como un ojo miope, pero la córnea tiene una forma más plana en un eje, entonces te genera esta medida alterada en positiva.
Entonces ahí es cuando se pueden mezclar las medidas, pero no puedes tener un ojo miope y un ojo hipermétrope, no. O sea, sí puedes mezclar los astigmatismos positivos con un ojo negativo, sí, pero no las medidas del tamaño axial del ojo, que son básicamente del largo axial, solo pueden ser miopes o hipermétropes. Y el tema del astigmatismo sí puede mezclarse, digamos, las medidas. Ya, gracias, doctor. Ujú. Yo tengo una consulta. Digamos, yo había escuchado, o al menos creo que alguien de mi familia les habían dicho que a pesar de que no tengamos ya que sea astigmatismo o miopía, los lentes de descanso no funcionaban. Pero otros decían que sí, tipo si es que tenía antirreflejo, no me acuerdo si era como luz azul o protección UV. Como que en verdad sirve eso a pesar de que no tengas como ninguna patología como tal. Yo soy la persona más anti-lentes de descanso que existe y tengo algunas motivos importantes. Primero, los lentes están hechos para que los pacientes vean bien, ¿ya? Entonces, un lente de descanso que tiene nada de medida no sirve para nada porque el paciente ve exactamente lo mismo con el lente que sin el lente. ¿Cuándo sirve un lente? Y ahora también en la famosa pandemia se pusieron súper de moda, por ejemplo, los lentes con filtro azul. Se ha comprobado que los lentes con filtro azul producen depresión. Entonces, realmente, o sea, yo no le mando a mis pacientes a usar lentes con filtro azul. El antirreflejo ayuda un poco cuando manejas, pero realmente si no tienes medida es mínimo el problema y no justifica. Cuando yo trabajo mucho en la computadora, no me protege porque la radiación de la computadora no daña mis ojos, lo que produce es resequedad. Entonces, muchos pacientes tienen este cansancio visual que asocian a ponerse un lente de descanso y que eso no existe porque los lentes no descansan si no tienen ninguna medida. Lo que hacen es los ojos cuando estás trabajando mucho tiempo en la computadora es resecarse porque parpadeas con mucho menos frecuencia. Entonces, ¿qué necesita un lente? Un paciente es lubricación. Entonces, los lentes de descanso realmente, o sea, ustedes van a cualquier óptica grande, ustedes salen con lentes, tengan o no tengan medida, pero no justifica el uso. A mí me parece un crimen, por ejemplo, a un niño chiquito ponerle un lente sin medida, cuando para ellos es un estorbo utilizar un dispositivo en la cara si no necesitan. Entonces, los lentes de descanso realmente es un buen negocio de las ópticas para colocarles lentes a los pacientes. Ya, gracias, Doc. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió el tema? Sí. Sí, Doc, se entendió súper bien. Bueno, yo estoy a las órdenes, ya les dije a ustedes, si tienen cualquier duda, si luego quieren conversar conmigo, estas dudas es importante porque además oftalmología es como algo que todo el mundo necesita. El oftalmólogo es parte de la vida de todo el mundo cae en nuestras manos, médicos, enfermeras, todo el mundo pasa por mi consulta porque siempre es una consulta muy frecuente, sobre todo la parte de óptica. Con esto que espero que entiendan sobre todo cuando ustedes vayan a sus prácticas, entiendan qué es lo que hacen ahora sí los médicos con el lente. Ustedes van a ver las cajas de pruebas, fíjense ahora con un poco más de detenimiento, tienen medidas positivas, tienen medidas negativas. Las cajas más completas vienen con varias medidas de astigmatismo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en la medida cuando tiene un paciente? Uno le hace, normalmente ahora tenemos esta ayuda maravillosa que es el autorrefractómetro, que es un aparato que nos da una medida aproximada del paciente. Me imprime, me sale -2, -5 por 180. Entonces yo le pruebo eso al paciente y empiezo a jugar con los lentes. Entonces, a ver, usted con -2, le pruebo 0,25 más o más 0,25. Voy sumando, restando hasta que llego a la medida en la que el paciente vea lo más nítido posible. Entonces, lo que se llama este tema de hacer una manifiesta de una refracción para que con eso podemos prescribir la mejor medida al paciente. Entonces, esto van a ver ahora en las consultas, fíjense en las cajas de pruebas. Entonces, es lo que estamos ahí jugando los oftalmólogos. Hay otros que tienen estos forópteros que tienen es la misma historia que una caja de pruebas, pero tienen todos los lentes montados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno le pone la medida que le tomó con la máquina al paciente y vamos con el más, menos, más astigmatismo, menos astigmatismo, más miopía, menos miopía o más hipermetropía, lo que sea que tenga el paciente. Vamos jugando hasta que el paciente enfoque lo más nítido posible la imagen. Doc, yo tengo otra pregunta. Pregúnteme. A mí me habían dicho que normalmente como que el ojo que tiene miopía tiende a pedir cada vez más medida. Entonces que normalmente cuando tú probabas los lentes intentabas, o sea, que era mejor ponerle un 0,25 o un 0,5, no sé, la verdad, como un poquito menos
a pesar de que no vea al 100% nítido como para que el ojo no pida más, pero no sé si eso es verdad o No, no. no es eso, sino que el tema, el miepe tiende a pedir cada vez más medida, es verdad. ¿Cómo sé yo cuando ya llegué con los pacientes? Entonces yo tengo mi autorrefractómetro que es bueno, que es bastante preciso. Entonces le pongo al paciente las medidas y claro, el paciente sí, en verdad tienen como a querer ver cada vez más nítido, pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo le sobrecorrijo al paciente va a ver cada vez la imagen más chiquita. Entonces, ese es mi punto como de crítico para saber que ya me estoy pasando de la corrección. Entonces, este paciente está viendo bien, 20/20, lee perfecto. Le pongo otro lente y me dice, sí, ahí va mejor, pero ¿está más chiquito o no? Ah, sí está más chiquita la imagen, entonces ya me pasé de la corrección. Entonces, mi punto crítico, porque si no, ellos te pueden seguir, échale y échale, tú lo que vas haciendo es que vas haciendo más chiquitica la imagen y van a ver todo más chiquito. Entonces es importante no sobrecorregir. Entonces, y en cambio con las medidas positivas uno le pone la mejor medida positiva, es al revés. Con las medidas positivas, los hipermetros, pues hay que seguir pone y pone y pone hasta que el paciente tolere y vea lo mejor posible con la medida más positiva. Funciona distinto en los hipermétropes, porque como les decía, el cerebro tiende como a ocultar un poco porque es una medida con la que nacemos todos y logra pelear un poco mejor con la hipermetropía. Entonces, pero con la miopía no, entonces como que uno ya a estas alturas del partido tiene esos tips para no sobrecorregir a los pacientes. Doc, en el caso de las cirugías correctivas, en cualquiera de las patologías, ¿son como ya una solución definitiva? ¿O después como pueden recaer los pacientes o puede haber otro tipo de complicación? Es súper importante y nosotros en la actualidad tratamos de, o sea, ahora las alternativas diagnósticas para pacientes con problemas refractivos son muy, muy importantes. Entonces, lo que hacemos ahora es tratar de, primero, hacer un buen diagnóstico. Hacer una buena refracción. Los pacientes requieren sí o sí hacerse chequeos bien hechos, porque claro, si yo le someto un paciente -2 con miopía, por ejemplo, normalmente no se deben operar, no se sugieren operar pacientes antes de los 21 años, que es la edad en la que uno espera que ya estén con los tamaños de un adulto promedio. Pero si yo tengo un paciente que ahora tiene -2 y en el siguiente control tiene -250 y en el siguiente control tiene -3, un mal candidato para cirugía porque el ojo va a seguir creciendo pese a que yo le opere. Entonces no voy a detener la progresión de la medida porque se opera con la medida que yo tengo ahorita. Yo ahorita tengo -2, me opero mi -2. Pero si mi ojo seguía creciendo y me opero antes de hora, pues el paciente va a tener el problema refractivo nuevamente, se van a volver como a reaparecer medidas. Otra cosa que se toma en cuenta es la elasticidad de la córnea, por eso es que no se deben operar pacientes tan jovencitos. Hay lugares terroríficos que operan pacientes de 13, 14 años, lo cual es un pecado y un peligro. Las córneas aún no son lo suficientemente rígidas, entonces, ¿qué es lo que hace una córnea si tú le adelgazas? Es empezar a hacer esto, hacer un cono, porque la córnea no tiene el soporte suficiente y en los guaguas es súper elástica, porque todos los tejidos de los guaguas son elásticos porque están creciendo. Y entonces tú operas una cirugía refractiva de un paciente muy chiquito, lo que es lo que estamos haciendo es adelgazándole la córnea, entonces la córnea es muchísimo más fácil que se deforme y luego terminen con tragedias refractivas. Entonces, normalmente un paciente para cirugía refractiva se tiene que seleccionar con una edad adecuada, podemos ver que la medida no ha seguido progresando. Yo comparo tus lentes de hace 2 años con los de ahora, está más o menos igual, sé que tienes una medida estable. Y tengo que hacerte un examen que es un pentacam, que me va a dejar ver si la forma de tu córnea es correcta, si no tienes un keratocono de base, a veces hay keratoconos ocultos que no se deben operar. Y la otra cosa es que tengas un grosor suficiente para soportar la cirugía, porque si le doy láser a una cirugía, a una córnea muy delgada, le voy a adelgazar más, lo que va a incidir en que se empiece a deformar después. ¿Contestada la pregunta? Sí, gracias. Ujú. Cuenta de Mateo. Doc, una pregunta, justo esto que mencionó de los queratoconos que se deben operar o no se deben operar en base a las como que complicaciones que les puedan dar al paciente, ¿cuándo se sabe si se debe operar o no se debe operar? Un keratocono no se debe operar. O sea, si tú fueras mi hijo, yo no te operaría de keratocono. El keratocono tiene dos causas importantes y dos características importantes. El keratocono finalmente es una falta
de esta rigidez suficiente o de este poder de la córnea para mantener esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente que cuando le hacemos cirugías refractivas le damos láser? Entonces, la córnea que ya de por sí está con cierto grado de deformidad, yo le hago más delgada, lo que va a hacer es que va a tender ¿cómo se llama? A distorsionarse más. Es lo que le pasa a la llanta del carro cuando envejece. La llanta de un carro tiene una presión. Si tú una llanta de un carro sigues y sigues, lo que va a hacer es hacer un pupo, porque va a ceder por la parte más delgada. Entonces, si a un paciente con córneas muy al límite, yo le doy láser, o a un paciente que ya tiene una alteración de su córnea por un queratocono que puede ser adquirido, que naciste con esta genética de unas mallas de colágeno que no son lo suficientemente rígidas para sostener la forma, o a pacientes que se rascan los ojos, que lo que están haciendo todo el tiempo es un trauma frecuente sobre las córneas. Todos estos pacientes tienen este queratocono. Puede ser que tengas un queratocono que tenga una media de uno, o sea, es un queratocono frustro que no se ha desarrollado. Si yo te opero de cirugía refractiva, lo que voy a hacer es adelgazarte la córnea lo suficiente para que la córnea pierda su equilibrio y haga esto y se forme un cono. Entonces, un paciente que tenía uno de miopía termina con 7 de astigmatismo, lo cual es una tragedia en la parte visual para los pacientes. O sea, Doc, que no es muy recomendado básicamente operar el queratocono. No se debe recomendar. O sea, para el keratocono hay otras opciones porque hay que trabajar o sea, hay que estabilizar esas córneas. Es un manejo absolutamente distinto. O sea, es una de las contraindicaciones de cirugía refractiva son los keratoconos. Y ni con la técnica esa de crosslinking tampoco. O sea, ahora están tratando el crosslinking es un procedimiento en el que se envejece prematuramente la córnea con radiación ultravioleta, pero si tú me preguntas, yo no me haría, porque tienes un riesgo de 50-50 de que tu córnea no soporte después y se deforme. Entonces, o sea, el manejo del keratocono es, si yo tengo un keratocono básico, o sea, sin mayores problemas, lentes. Si el paciente no mejora con lentes, lentes de contacto. Si no mejora con lentes de contacto, el siguiente manejo pueden ser lentes esclerales. También se pueden colocar anillos para bajar el astigmatismo y regularizar esa córnea que está así hecha punta. Le ponemos un anillo de lado y lado, templamos la córnea y queda mucho más regular. Entonces hay procedimientos más seguros. El crosslinking lo que hace es evitar que siga progresando. Tú lo que haces es envejecer prematuramente la córnea para que se haga más rígida y con eso evitar que siga progresando. Para eso funciona. Ahora estoy tratando de mezclar los procedimientos, pero si tú me preguntas, yo no lo haría con los pacientes porque si te llega a fallar la técnica y te llegas a deformar las córneas, tus córneas, terrible, tragedia completa al final de la historia porque terminas con unas córneas terribles después, con una calidad visual para toda la vida muy mala. Listo, Doc, de una. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Quería pedirles además una cosa, bueno, creo que ya no hay más consultas, espero que haya quedado claro. Si tienen cualquier consulta, duda, ya saben que me pueden preguntar 1000 veces si quieren, yo con todo gusto les voy a ayudar. La una cosa que les quería pedir es que mañana vamos a tener las clases que vamos a coordinar con Sebas y con Nico para que me ayuden con el tema porque tienen mañana estas inducciones en el IES. Para que las presentaciones no se atrasen tanto porque es tan corto el periodo que tienen que se van a atrasar un montón si es que empezamos a perder las clases. Así que ya voy a coordinar para que en la tarde tengamos la clase que es, me parece que es la de párpados y órbita, la primera que tenemos mañana, si no estoy mal. Sí, Doc, justamente la de párpados órbita, todos los temas de blefaritis, orzuelo, etcétera, etcétera. Ya, entonces mañana revisemos eso con los que yo ya mañana, imagino que ya más tarde Nico nos ayuda y con Sebastián con todo este tema de coordinar esto, para que no se desigualen y mañana tendremos la clase por Zoom. Yo escucho su presentación, aclararé las cosas que haya que aclarar de los dos paralelos mañana y del otro paralelo ese sí presencial el día miércoles. Sí, Doc, justamente. Chévere, ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra consulta o estamos ahí? Sin más por hoy. No, Chévere. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, ya estoy a las órdenes y vayan a descansar, chicos. muchas gracias. Gracias, Doc. Muchas Gracias. gracias, Doc. Gracias. Chao.